Si alguno de nosotros pudiera compartir lo que ha sido nuestro peregrinar en la fe, nos pudiéramos sorprender de la cantidad de historias y de experiencias que cada uno hemos vivido, ya que nuestra vida es una experiencia muy particular, una historia singular, irrepetible, intransferible, que no todos pueden vivir, ya que es nuestra historia de vida, ya que la vida misma es una historia que se va forjando con el tiempo como una especie de roca en el mar que con el pasar de los años va siendo moldeada una y otra vez, día tras día. Pero hay un punto en la historia donde todos nosotros nos encontramos, donde todos los creyentes coincidimos. Unos le pueden llamar a esto, a ese momento de coincidencia, la conversión, un despertar, una iluminación, abrir los ojos, o otros le llamarían también un encuentro con Dios. En algunos pudiera ser algo puntual, en otros algo que fue progresivo, pero sin lugar a dudas, aquellos que han tenido un encuentro real con Dios pueden mirar su pasado, mirar su presente y saber todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y pudieran definir lo que fueron y lo que son hoy en día. Más o menos, eso fue lo que le ocurrió al monje Martín Lutero, mucho antes de él haber clavado las 95 tesis en las puertas de la catedral de Wittenberg. Él era una persona que estaba al servicio, estaba muy comprometido con la Iglesia Católica, pero él tenía algo en su corazón y era que él sufría mucho por la conciencia que él tenía sobre sus pecados. Se dice que a pesar de que él era una persona justa, era un monje impecable, él no podía encontrar paz para su alma, no podía encontrar quietud para su ser. Y esto lo llevaba a confesarse una y otra vez, y en su propia experiencia, en su biografía, él comenta que él hasta estaba 2 o 3 horas al día confesándose porque él sentía que su corazón algo no andaba bien. Siempre había una insatisfacción, siempre relacionándolo con lo que era la grandeza y la santidad de su Dios. Es tanto así que en una ocasión Lutero escribió que ese periodo de tiempo fue un periodo de mucha desesperación. Y en ese intento desesperado de alcanzar el favor y la gracia o el agrado de su Dios, él se dedicó por 2 años a estudiar y a dar conferencias acerca del libro de los Salmos, pero luego decidió dedicar 2 años más para enseñar acerca de una de las cartas del apóstol Pablo, la carta a los romanos. Y fue en medio de esa búsqueda, en medio de examinar, de conocer, de profundizar en esta epístola a los romanos, fue donde él pudo descubrir un gran tesoro, grandes verdades y encontrarse con el Dios real de los evangelios. Y uno de los textos que quiero leerte hoy fue uno de los textos que a él más le impactó. Y este está en Romanos capítulo 1, versículo 17, donde el apóstol Pablo dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y con respecto a este texto y a este nuevo y renovado entendimiento de las Escrituras, Martín Lutero dice lo siguiente, y quiero leértelo. Él dice: finalmente, meditando día y noche, por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios, por fe. Con esto me sentí como si hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Y esto que él dice, esto que él comparte, puede ser la experiencia de muchos de nosotros, que en esa búsqueda de la verdad que encontramos en la Biblia, por circunstancias o por personas que Dios utilizó, podemos decir que fuimos conducidos al Evangelio. Para Lutero, entender esta gran verdad de que el justo por la fe vivirá, él se pudo dar cuenta que ni él, ni nada, ni nadie
de lo que pudiera ser era suficiente para ganarse el cielo, ni mucho menos para poder retenerlo. Y es que solamente por medio de la fe encontramos en la palabra de Dios que el hombre es justificado delante de Dios por la fe, por la sola fe y únicamente por la fe en su Señor Jesucristo. Y de esto quiero hablarte hoy. De esto va a ser la conversación de este día. Vamos a hablar de la fe. Quiero hablarte de nada más que la fe y de solo fe. Y esto es nuestra segunda sola fe. La semana pasada hablamos de sola escritura y hoy estaremos hablando acerca de sola fe. Lutero decía que sola fe era el artículo sobre el cual la iglesia o se mantenía en pie o se derrumbaba. Muy importante esto. Y esto, por cierto, me hace recordar una experiencia de hace muchos años que viví con un amigo y un familiar. Resulta que en una ocasión un amigo se encontró con un familiar y tuvieron una conversación espiritual, tocaron ciertos temas, pero hubo uno de los temas donde ellos como que se enfrascaron más y era el tema de la fe. Recuerdo que este familiar afirmaba que si él tenía suficiente fe o una fe muy grande, él podía tomarse un vaso de veneno, pero por su fe él no iba a morir. Y eso fue un debate porque era su punto de vista. Y cuando tú escuchas este tipo de planteamientos o argumentos o ilustraciones, uno pudiera llegar a pensar, wow, qué interesante este planteamiento. Pero si tú y yo filtramos esta idea, que este familiar en algún momento compartió con un amigo, si tú filtras esta idea con la Biblia, con el Evangelio, con la verdad de Dios que la encontramos en la Biblia. Recordemos que la semana pasada hablamos acerca de la importancia de ser sola escritura, de que todo tiene que ser filtrado por la palabra de Dios y que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. Si nosotros filtramos esa idea que este familiar quería compartir de que si se tomaba un vaso de veneno y tenía suficiente fe, no iba a morir, ¿sabe una cosa? Esa fe que este familiar estaba describiendo no tiene nada que ver con la fe que la Biblia a ti y a mí nos enseña. No es compatible con la idea de fe que el Evangelio del Señor nos presenta, con la idea de fe que la misma Escritura me está revelando. ¿Sabes por qué? Porque no es tener fe en la fe. El poder no está en sí en la fe misma. El poder está en quien yo estoy colocando la fe. El objeto de la fe cristiana es nuestro Dios. El objeto de nuestra fe cristiana y bíblica es Jesucristo. Te lo vuelvo a decir, ya que el poder de la fe no está en la fe misma. El poder de la fe radica en quien yo le estoy dirigiendo, en quien tú la estás dirigiendo. Ya que fe, la verdadera fe, la fe que Dios me muestra en su palabra, es aquella que cree, es aquella que confía en lo que Dios es, en lo que Dios hizo, en lo que Dios sigue haciendo y también en lo que Dios ha prometido en su palabra. Y una de las más grandes promesas de Dios para la humanidad era la salvación que hay en Cristo Jesús por la fe. Ya que fe, mejor dicho, ya que la fe que salva es aquella que abraza la verdad, número uno, de quién es Dios, de quién es Cristo y de que Jesús es el único nombre dado a los hombres por el cual tú y yo podemos ser salvos. Eso es el mensaje del Evangelio, Jesucristo, que confiemos en Él, que creamos en Él, que lo abracemos a Él por la fe y nunca lo soltemos. Creer solo en Él, únicamente en Él y hacerlo a Él, nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa es la fe, creer, confiar en Jesús, en su obra, en la cruz del Calvario. Ahora vamos a hablar un poquito de historia, vamos a regresar a Martín Lutero. En el tiempo de Martín Lutero había un proyecto de renovación de la Basílica de San Pedro. Y para poder lograr este gran proyecto era necesario poder recaudar una suma grande de dinero. Y en ese momento a algunas personas de ese grupo se les ocurrió la brillante idea de crear un concepto llamado indulgencias, porque a través de las indulgencias podían recaudar de manera más veloz
dinero y de esta forma poder terminar la construcción, o mejor dicho, la renovación de lo que era la catedral de San Pedro. ¿Sabes una cosa? Indulgencia eran pagos que se hacían para sacar a las personas del purgatorio. Esa era la creencia del momento. Y este pago no solamente tú podías comprarlo para ti mismo, podías comprarlo para un familiar o también para alguien, un ser cercano que incluso había muerto. Fíjese, qué interesante esta historia. Y para lograr esta exitosa recaudación se armó, por cierto, un grupo de predicadores, personas entrenadas para poder hablar de esta oferta de parte de la Iglesia Católica, donde si tú pagabas indulgencias, podías ganarte el cielo. Entonces, este tipo de predicadores o vendedores de indulgencias tenían ciertas frases que era para poder motivar a las personas a poder dar dinero y de esta forma asegurar su entrada al paraíso. Y dentro de muchas de las frases que estas personas usaban, quiero decirte solamente una. Esta es una de ellas. Ellos decían, en el momento que la moneda suena en el platillo, el alma sale volando del purgatorio al paraíso. En el momento que la moneda suena en el platillo, el alma sale volando del purgatorio al paraíso. Y la pregunta del día es, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia acerca de este tipo de cosas? ¿Realmente este mensaje es bíblico? ¿Realmente este mensaje viene de la palabra de Dios? ¿Realmente ese mensaje y esa enseñanza venía del corazón de Jesús? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a considerar a continuación algunos pasajes. Primer pasaje a considerar, Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Esto lo escribe el apóstol Pablo a una iglesia de Éfeso. Él dice, ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Te lo vuelvo a leer. Ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Para que nadie se vanagloríe. Según este texto, la salvación es un regalo, es un don. Un regalo de Dios que sola y únicamente se recibe por la fe en Jesucristo. Nada más. Solo fe, sola fe y no por obras. Te quiero leer otro texto a continuación, Romanos capítulo 3, versículo 28. Y este texto lo dice Pablo a otra comunidad de cristianos en Roma. Y él dice, con respecto a la fe, por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado, ¿lo puedes leer conmigo? Justificado por la fe, sin obras de la ley. Y quiero hacerte una serie de observaciones de la epístola, de la carta a los romanos. Y la primera es que la epístola a los romanos es considerada la columna vertebral de la doctrina cristiana. Ahí vamos a encontrar muchas riquezas, muchos tesoros enfocados en la fe, en el proyecto de Dios de salvación para la humanidad. Y en sus primeros capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, vamos a hablar de esos 3 capítulos nada más, vamos a hacer un resumen. Nos vamos a encontrar con algunas cosas interesantes. Lo primero es que en estos 3 primeros capítulos el apóstol Pablo quiere decirnos y recordarnos y demostrarnos que todos nosotros, hombres y mujeres a lo largo de la historia, son pecadores. Y que por esa condición de pecado todos estamos condenados. Primera cosa interesante que hay que observar. Y si tú no me crees, te invito a leer Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 y luego conversamos. Lo segundo que quiero resaltar de los primeros capítulos de Romano es que Pablo nos dice que por las obras de la ley, y cuando digo acá obras de la ley, Pablo se estaba refiriendo era a los mandamientos, a las obras que Dios pedía en el Antiguo Testamento para su pueblo. Obras de la ley se refiere a los 10 mandamientos. Que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado por Dios. ¿Qué significa esto? Que el ser humano no podía hallar salvación a través de la ley. ¿Por qué? Porque era imposible. Nadie en esta tierra podía cumplir a cabalidad los 10 mandamientos. El único que pudo hacerlo fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Un hombre perfecto, intachable, sin pecado alguno. Pero todos nosotros hemos fallado, hemos pecado.
estamos condenados por esa realidad. Lo tercero es que la ley de Dios, los 10 mandamientos, no fueron creados para darle salvación al hombre, sino para mostrarle al hombre un problema que había en él, un problema en su corazón. Y este problema tiene por nombre pecado. De manera que la ley, los 10 mandamientos, estaban diseñados para demostrarnos que en nosotros había un serio problema, una gran enfermedad llamada pecado. El cuarto punto que quiero decirte hoy es que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. Y la justicia de Dios tenía que cumplirse. Es decir, nosotros, por ser pecadores, que es la realidad humana, todos acá somos pecadores. Pero por esa condición, Dios tenía que derramar sobre nosotros su justicia. Y lo quinto que quiero comentarte, que para mí es el milagro que veo en el Evangelio, el milagro que Pablo me presenta en los primeros capítulos de Romanos, y es que Jesucristo, el Dios encarnado, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Señor y Salvador, vino a esta tierra para tomar el lugar que nosotros debíamos experimentar. Jesús vino a esta tierra para pagar un precio que nadie podía pagar, que solamente podía pagarnos. ¿Para qué? Para poder liberarnos del castigo, de la condenación y de la justicia de Dios. Es decir, Jesús tuvo que llevar sobre sí la ira y la justicia de Dios. Ahora te quiero leer un tercer pasaje, y esto de alguna forma va como que desenredando esta idea. Romanos 3, 21 al 24 dice, me gustaría que prestaras mucha atención a este texto, que me parecen que estos textos que estoy compartiendo hoy con ustedes son textos muy, muy importantes. Romanos 3, 21 nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. Quiero hacer un paréntesis. La semana recuerdas que te hablamos que en una ocasión Jesús dijo a los fariseos, a los escribas, a los estudiosos de la ley, Jesús le dijo, ustedes estudian las escrituras porque piensan que allí hay vida eterna, pero ellas hablan de mí. ¿No te parece algún tipo de relación lo que lees aquí con lo que Jesús en un momento compartió? Que la ley habla de él, mira lo que dice el texto, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas, Antiguo Testamento. Luego dice Pablo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aquí se manifiesta en estos tiempos la justicia de Dios. ¿De qué forma? Por medio de la fe en Jesucristo. Y dice que esta fe es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué me dice este texto? Todos pecaron, y que por esa justicia que Dios ha traído, todos tenemos acceso a disfrutar del perdón y de la salvación a través de la fe en Jesús. Pero te voy a seguir leyendo el texto. Dice, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente. Señala estas palabras, justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. El personaje principal de esta historia, que es la historia de nuestra vida, es Jesús, pagando un precio para liberarnos del pecado, para liberarnos de la condenación, para alejarnos de ese destino que estaba preparado y de esta manera reconciliarnos con Dios y darnos vida eterna, solamente y únicamente a través de la fe. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si tienes duda, te quiero por segunda vez decir, te invito a leer los primeros capítulos de Romanos, y si te emociona estos textos, lee todos Romanos, y luego de esto podemos seguir conversando. Ahora, te quiero hacer una observación. Si este texto de Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24, nos dice, nos recuerda y nos reafirma de que los creyentes, los que creen y confían en Jesús, fueron justificados gratuitamente por la fe en Jesús. Te lo vuelvo a decir, justificados gratuitamente por la fe en Jesús. ¿Por qué en los tiempos de Martín Lutero se estaba haciendo negocios con las indulgencias? No lo sé. Pasó en los tiempos de los apóstoles, pasó en los tiempos de Martín Lutero,
y puede seguir pasando en las iglesias hoy día. Pasó en los tiempos de los apóstoles, José, pero ¿a qué te refieres? Hubo un tiempo donde había ciertas personas que querían hacer de los cristianos que estaban empezando a creer en Jesús. Habían personas, los judíos, que habían creído en el Evangelio, querían que los cristianos se convirtieran también en judíos como ellos. Eso eran las personas que le llamaban judaizantes. Entonces ellos decían que no era suficiente creer, tenían que practicar la ley. También estaba pasando en los tiempos de Martín Lutero con la venta de las indulgencias, y creo que hoy día también lamentablemente está pasando en muchas personas que profesan tener fe. Es que han hecho del Evangelio un negocio, mercadería de la fe. Pero te lo quiero volver a decir, la salvación es un regalo gratuito de Dios que se recibe sola y únicamente por la fe en Jesús. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, ni por obras, ni por acciones, por nada, porque somos incapaces de alcanzar la salvación. Por esa razón, Jesús tuvo que venir a este mundo a morir en una cruz para poder presentar y desarrollar un camino que nos llevara a Dios, porque solamente es a través de Jesús, es a través de Él. El personaje principal de nuestra vida y de la historia del cristianismo es Jesús, que vino, murió y resucitó. Ahora, hablando de la fe en Jesús, hay un concepto interesante y teológico que muchos le llaman la doble imputación. Y esto de doble imputación sucede en el momento cuando tú y yo creímos en Cristo, cuando entendimos el mensaje del Evangelio y decidimos abrazar por la fe a Jesús y que Él se convirtiera en nuestro Señor y Salvador. Concepto, doble imputación. Esto significa que por causa del pecado, todos nosotros, toda la humanidad estaba en saldo negativo y tenía una superdeuda delante de Dios que no podía pagar, que no tenía los recursos, ni el modo, ni la forma. No podíamos pagar esa deuda, era imposible pagarla en términos humanos. Tenemos una deuda, estábamos en saldo negativo. Pero cuando una persona, como tú y como yo, con saldo negativo, cree en Jesús y cree en su obra en la cruz, en ese momento sucede un gran milagro, y es que nuestro pecado, nuestra culpa y nuestra deuda espiritual es cargado en la cuenta de Jesús. En otras palabras, Jesús pagó nuestra deuda. Jesús, al ver nuestra situación y ver ese saldo negativo, Él pagó nuestra deuda. Cuando crees en Jesús como tu Señor y Salvador, Él carga tu pecado, Él carga tu culpa, Él paga tu deuda espiritual. Jesús la asume y paga la cuenta en la cruz. Y por esa razón, una de las palabras que Jesús dijo antes de morir en la cruz fueron: consumado es, pagado, lo he cumplido. Y eso es redención, porque redención es pagar precio por rescate. Esa es la primera imputación. Recuerda que te dije doble imputación. La primera imputación es que nosotros pusimos en Jesús nuestra deuda y Jesús la pagó. Quedamos en cero, pero nuestra cuenta quedó en cero. No quedó en saldo negativo, pero tampoco está en saldo positivo. Pero la segunda imputación es que toda la bondad, todo el amor, toda la santidad y toda la justicia de Jesús fue transferida a nuestra cuenta. Ahora, el cristiano, a través de la justicia de Jesús, de la justicia de Dios, esa justicia transforma tu corazón, transforma tu vida, te hace una nueva persona, y se cumple claramente aquellas palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, cuando él dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Ahora, quiero hacer algunas observaciones acerca de la fe, y esta parte es muy interesante y me gustaría que también estemos atentos a esto que quiero compartirte. Y es que el tema de la fe, a lo largo del tiempo, de los siglos y de los años, siempre ha estado en ciertos debates,
siempre ha sido malinterpretado este tema de la fe, que muchas veces nosotros lo enseñamos, ha sido malinterpretado, ha sido malentendido lo que es la naturaleza de la fe. Y te lo quiero comentar volviendo a la historia de Martín Lutero. Se dice que en un principio, cuando Martín Lutero tuvo conciencia de las verdades de la palabra de Dios, en este caso el tema de sola fe, hubo momentos donde él leía los escritos de la Biblia, por ejemplo, leía a Pablo, leía a Pedro, pero cuando él leía los escritos de Pablo y leía los escritos del obispo Santiago, la carta de Santiago, él le costaba entender y conciliar las dos ideas de estos escritores inspirados. Y pareciera ser que en un principio él no entendía y él no sabía cómo engranar estas dos grandes ideas teológicas. ¿Por qué razón? Porque la tesis del apóstol Pablo en sus cartas, o en el caso cuando aborda el tema de la fe salvífica, en la tesis de Pablo, él dice que el hombre, que el ser humano, es justificado por la fe sin las obras de la ley. Para Pablo, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea, para ser justificado tú no necesitas las obras, porque las obras no justifican, es la fe en Jesús. Esa era la tesis de Pablo. Y Pablo utiliza varios recursos para poder reforzar esta idea y utiliza un gran personaje, pero en este caso te quiero hablar de dos personajes. El primer personaje que Pablo utilizó para poder reforzar esta gran idea de que la fe justifica sin necesidad de la ley, él utiliza el recurso de la vida de un hombre llamado Abraham, el padre de la fe. Y en Romanos capítulo 4, versículo 3, Pablo dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿Qué fue lo que se le tomó en cuenta a Abraham? Su fe, su creencia. Y esta fe fue tomada como justicia. Es decir, que por su fe él fue justificado. Que por su fe Dios lo vio como un hombre justo, sola y únicamente por su fe. Pero Pablo no solamente utiliza a Abraham como un gran ejemplo, Pablo utiliza como otro gran ejemplo la vida misma de David. Y en Romanos capítulo 4, versículo del 6 al 8, él dice, David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras, la ley. Dichosos aquellos a quienes se les perdona las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Pablo utiliza dos grandes recursos, la vida de Abraham y los dichos de David. Pero la tesis de Santiago era un poco distinta, o al parecer confundía un poco a aquellas personas que abrazaban la idea de Pablo y se encontraban con Santiago, pero no era así necesariamente. Pero vamos a ver cuál era la postura o la manera de abordar este tipo de temas de la fe en Santiago. Santiago dice lo siguiente en Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Cuando tú lees los escritos de Pablo, como los que te estoy compartiendo en este momento, y lees a simple vista este texto que está diciendo Santiago, al parecer hay una aparente contradicción. Hay un choque de verdades, como que si Pablo estuviera diciendo, no, solamente fe, pero como que Santiago dijera a la vez, no es suficiente fe. Pero cuando tú lees con mucho detalle te das cuenta que no es eso lo que se quiso decir. Pero vamos a seguir leyendo qué nos dice el obispo Santiago. Al igual que Pablo, Santiago utiliza como referencia este hombre llamado Abraham, el padre de la fe. Y me gusta mucho la manera en cómo ellos abordan esta historia o cómo abordan la vida de Abraham. Fíjate que Pablo dijo que Abraham creyó y fue tomada en cuenta su fe como justicia. Pero mira cómo lo aborda Santiago. Santiago dice en el capítulo 2, versículos 21 al 23, ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo? Fíjate que Santiago hace énfasis en la acción, en la obra, ¿sí? Él dice, ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Fíjate que aquí él empieza a explicar un poco qué quiere decir con el tema de la fe y las obras. Así se cumplió la escritura que dice,
le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Algo que yo he aprendido, gracias a Dios, al momento de leer y reflexionar en la Biblia, es que yo siempre digo que todo lo que fue escrito, que todo lo que Dios permitió que sus autores escribieran era por alguna razón o porque algo estaba pasando. Tiene que ver un por qué o un para qué. Ya que mucho de lo que estos hombres, en este caso Pablo y Santiago, escribieron, tenía que ver, y presta atención con esto, tenía que ver con las inquietudes y las problemáticas de aquellos momentos. Cuando Pablo escribió a los romanos, a los gálatas, a los de Colosa, habían situaciones particulares de ese lugar, de la iglesia, necesidades, inquietudes, problemáticas, y por eso él abordó este tipo de temas. Igualmente, cuando Santiago escribe su carta a los cristianos de la dispersión, había particularidades, inquietudes y problemáticas que él estaba abordando. Espero que esto pueda manifestarlo de manera clara. Y es que cuando tú analizas, por ejemplo, las cartas de Pablo, Romanos, Colosenses, Gálatas, nos damos cuenta que hubo personas que estaban en ese tiempo enseñando que para tú verdaderamente ser salvo por Dios, no solamente necesitabas creer en Jesús, tenías que vivir y aplicar la ley judía, los 10 mandamientos y circuncidarte. Prácticamente te estaban diciendo, ok, cree en Jesús, pero tienes que vivir como judío, tienes que vivir la ley y tienes que circuncidarte, porque esas 3 cosas te ayudarán en tu salvación, van a contribuir en tu salvación. Y Pablo dice, no, esto no es así, porque quien cree esto prácticamente ha caído de la gracia de Dios, no ha entendido el Evangelio. Esa era la problemática que Pablo estaba abordando. Pero cuando tú analizas, por ejemplo, lo que estaba sucediendo con Santiago, el problema era otro. Era otra situación, otra aplicación de la vida. Y era que algunas personas creían que, bueno, creen en Jesús, son salvos por la fe. Bueno, como fui salvo por la fe y no por obras, puedo hacer lo que me dé la gana. Puedo vivir mi vida como yo quiera, como a mí me parezca, como yo considere. Y si esta vida es pecaminosa, bueno, no hay problema. Dios me salvó, soy salvo por la gracia, por medio de la fe. Y esto hay que tener mucho cuidado porque no es la idea del Evangelio. Porque muchas personas lamentablemente, y son cosas que a veces uno ve en muchos lugares, en muchos cristianos que no han entendido el Evangelio y la fe que salva, pero la fe que salva es una fe que transforma también, porque es fructífera. Algunos dirán, bueno, José, soy salvo por la fe, puedo vivir como me dé la gana. Entonces piensan que la gracia y la salvación por la fe les da como una especie de credencial o una licencia para pecar. Nada más alejado de la verdad de la Biblia. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Y era que cuando Pablo escribe de la fe en ese sentido, como él lo presenta, él estaba tratando de enseñar la fe en un sentido teológico. Pero cuando Santiago empieza a hablar de la fe, que la fe sin obra es muerta, él estaba tratando de abordar la fe desde una perspectiva práctica. En otras palabras, Pablo estaba atacando al legalismo y Santiago estaba atacando el libertinaje. Ahora, quiero decirle lo siguiente, señores, no hay ninguna contradicción en los escritos de Pablo y en los escritos de Santiago. Se complementan. Son textos que están hechos para complementar y dar una idea amplia de lo que es la fe. La fe es teológica porque salva, pero la fe es práctica porque transforma. ¿Qué te parece esto? Espero poder haber comunicado bien esta idea que de verdad a mí me encanta ver estas maravillas de lo que es la fe. Ahora, la verdadera fe, esta verdadera fe concluida en estos 2 grandes personajes de la Biblia, Santiago y Pablo, es una fe que salva, porque solo por la fe tú eres salvo, por la fe en Jesucristo. Ya que esta fe descansa en Jesús, pero esta fe trae un resultado, trae un efecto, genera frutos en tu vida, y es que la fe, la verdadera fe, transforma, te hace una nueva persona, provoca en ti un deseo de conocer, de buscar, de caminar por Jesús y vivir para Él, porque esa es la fe. Recuerda lo que te hablé hace poco de la doble imputación.
Jesús pagó la deuda, es verdad, nos libertó, pagó la deuda, somos salvos, pero Jesús añadió saldo en nuestra cuenta. Es decir, Jesús ahora, a través del Santo Espíritu de Dios, produce en nosotros tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Recuerda el significado de la doble imputación, ya que las obras no te salvan. Lo que salva es tu fe y tu confianza en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Tus frutos son la mayor evidencia de que tú y yo somos salvos por la fe, ya que el fruto de una vida transformada es la evidencia de que el Espíritu Santo de Dios habita en tu vida, ya que, y anótalo si es posible, fe es creer, fe es confiar y creerle a Dios, pero la fe también transforma y lleva tu vida a otro nivel, porque la fe produce un resultado que viene no de ti, sino que viene de Dios, ya que todo es un don de Dios. Recuerda, solo por la fe, a través de la fe, el ser humano puede hallar salvación a través de su confianza en Jesucristo. Que nunca se te olvide esta gran verdad, como dijo Martín Lutero en un principio, de esta verdad depende todo, que la iglesia se caiga o la iglesia siga floreciendo. Y hablando de fe, quisiera cerrar con una historia bastante hermosa que tiene una aplicación hermosa también para nuestras vidas hoy. Y te quiero contar que en una ocasión un alpinista estaba desesperado por poder conquistar las más grandes montañas. Él quería lograr con gran éxito ese plan que por muchos años él ha estado preparándose para eso. Él quería llevarse la gloria solito, a tal punto que decidió escalar esta gran montaña sin la ayuda de nadie porque él quería disfrutar de la gloria y no compartirla con las demás personas. Pero este hombre se preparó de tal manera que, puso manos a la obra. Este hombre empieza a subir esta gran montaña, empieza a escalar esta gran travesía que por muchos años estuvo preparándose para hacerlo. Subió a la montaña, dedicó horas, pero mientras subía se fue haciendo tarde, se fue haciendo de noche, empezó a oscurecer y este hombre no se preparó para acampar y paralizar lo que le estaba haciendo. Él siguió escalando, siguió subiendo, siguió esforzándose y se hizo tarde, muy tarde, hasta que la densa oscuridad de la noche no le permitía ver, a tal punto que en esa noche ni se veía muy bien la luz de la luna, ni siquiera las estrellas estaban en escena. Y en esa noche, en la oscuridad, con este hombre, con ese deseo apasionado de llegar a la cima y decir lo logré, faltando solamente 100 metros para poder llegar a su destino, cumplir con su meta y su plan, algo sucedió con este hombre. Pisó mal una de las rocas y se desplomó. Dice la historia que este hombre cayó a una velocidad tan vertiginosa que él en ese momento empezó a sentir la sensación de ser succionado por la gravedad. Él llegó a pensar que iba a morir. Sin embargo, de repente sintió un tirón en la cintura y como era un hombre experimentado en lo que estaba haciendo, él utilizó las cuerdas de seguridad que estaban amarradas a su cintura y esto evitó que este hombre cayera prácticamente al vacío. En medio de ese tirón quedó suspendido en el aire, solamente sostenido por una cuerda de seguridad en su cintura. Este hombre empieza a calmarse, a respirar profundamente y de repente hubo un silencio y dijo: Señor, si tú existes, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Estoy solo, ayúdame. Y de repente una voz aparece en escena. Y esta voz le dice: ¿qué quieres que haga, hijo mío? ¿Qué quieres que haga? Sálvame, Dios, sálvame. ¿No ves en las condiciones en las que estoy? Estoy colgado a mucha altura, no tengo quien me ayude, tengo frío, estoy asustado y estoy sumamente preocupado con lo que va a suceder con mi vida. Señor, sálvame, sálvame. Y en ese momento aquella voz le dice: ¿realmente tú crees que yo puedo salvarte? Este hombre le dice: por supuesto que sí, Señor. Tú tienes el poder para salvarme. Tú puedes salvarme, Dios, ayúdame. En ese momento
Dios le dice, muy bien, entonces, si crees que puedo hacerlo, corta la cuerda, corta la cuerda. Hubo un momento de silencio y de quietud. Este hombre no respondió a la invitación de Dios, simplemente tomó sus manos, se aferró fuertemente a esa única cuerda que lo sostenía y evitaba que él cayera. Y no hubo más respuesta de este hombre para Dios, que le había hecho una invitación particular y también muy audaz. Se cuenta que al poco tiempo un equipo de rescate al día siguiente logró encontrar a este hombre, pero este hombre yacía muerto, congelado, agarrado fuertemente con sus manos de la cuerda, a tan solo 2 metros del suelo, solamente porque no se atrevió a soltar la cuerda y creerle a Dios. Al igual que este hombre, que fue invitado por Dios a soltar la cuerda, hoy día hay muchas personas que han recibido la invitación una y otra vez de Jesús, de que Jesús se convierta en su Señor y Salvador, una invitación a salvación y a vida eterna. Y lamentablemente estas personas han preferido seguir aferrados a sus cuerdas, que para ellos representa tal vez seguridad. Para muchos, tal vez esta cuerda pudiera representar las riquezas, el pecado, la superficialidad, los placeres del mundo, el rencor, la falta de perdón, las religiones, o tal vez el orgullo que daña tanto el corazón. Y por seguir aferrados a estas cuerdas, han perdido la gran oportunidad de su vida de ser rescatados por Dios. Y prácticamente esta historia sigue siendo hoy día para ti y para mí una invitación a que vivamos lo que estemos viviendo. Estemos donde estemos, estamos llamados a soltarnos y entregarnos en manos de Dios. Esto es una invitación a creer, es una invitación a confiar en Dios, a actuar en función de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios ha prometido. Yo quiero una vez más decirte, necesitas soltar la cuerda. ¿Cuál es tu cuerda? ¿Cuál es la cuerda que te impide hoy no acercarte a Jesús, no creer en Él, no confiar en Él y no abrazarlo a Él? ¿Cuál es tu cuerda? Yo creo que la mejor decisión que un hombre puede tomar es creer y confiar en Jesús como su único y suficiente Salvador. Y eso es fe. Eso es la fe que hoy quiero compartir contigo. Una fe que cree en Jesús, una fe que confía en Jesús y una fe que abraza a Jesús y nunca lo suelta, porque sabe que solamente por Él y a través de Él el ser humano puede hallar salvación y vida eterna. Y si hoy tú quieres recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador, quiero invitarte a que reconozcas que eres un pecador, pero que reconozcas también que Jesús murió en una cruz para salvarte, para rescatarte, y que Él solamente quiere que tú creas y confíes en Él y lo abraces por la fe, y que luego de eso camines con Él en fe. ¿Quieres recibir a Cristo hoy como tu Señor y Salvador? Quiero invitarte a que cierres allí donde estás, cierres tus ojos y le digas: Señor, reconozco que soy un pecador, creo en la obra que tú hiciste en la cruz para rescatarme. Quiero hoy que seas el Señor y Salvador de mi vida. Creo en ti y creo en la salvación que tú me has entregado a través de tu sacrificio en la cruz. Hazme una nueva persona. Quiero ser, a partir de ahora, un hijo de Dios. En el nombre de Jesús creo y confío en ti, Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, quiero felicitarte. Agradezco a Dios por tu vida y quiero decirte bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a la familia de los que creen y confían en Jesús como su único y suficiente Salvador. Ponte en contacto con nosotros, comunica que has hecho la oración y que tienes interés de conocer aún más a Cristo, y nosotros buscaremos formas de ayudarte, de nutrirte y de equiparte para que camines en fe, por fe y para fe, dando siempre gloria a nuestro Dios. Para mí ha sido un privilegio compartir este tiempo contigo. Deseo de corazón que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti cuidado y misericordia. Un abrazo y que Dios
te continúe bendiciendo.